Psicología Vital, soluciones prácticas para la vida con el Dr. Hernando Reyes Blanco. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Psicología Vital, soluciones prácticas para la vida. Es muy grato para mí volver a estar con ustedes. Mi nombre, recuerde, Hernando Reyes, soy psicólogo y soy especialista en orientación y asesoría familiar. Psicología Vital, soluciones prácticas para la vida con el Dr. Hernando Reyes Blanco. Bienvenidos. En esta tarde queremos compartir un tema que sé que les va a gustar. ¿Qué diría gustar? Les va a fascinar, porque es un tema que provoca una alarma para cada uno de nosotros en el tema de la salud. Voy a hablarles acerca de el síndrome del corazón roto. ¿Conoces el síndrome del corazón roto? ¿Sabe qué es eso? ¿De qué se trata? Muy bien, pues esta tarde vamos a desplegar todo un contenido de esta temática interesante, ¿sí? El síndrome del corazón roto es un tema que le compete o es muy afín al área médica, pero también es un tema muy concerniente al área de la psicología y sobre todo de la psicología clínica, de la psicología que se dedica a indagar el comportamiento de los seres humanos y cómo ese comportamiento lleva a que la persona sufra de alteraciones en el organismo, en el sistema nervioso. El manejo inadecuado de algunas situaciones traumáticas pueden llevar a las personas a sufrir del síndrome del corazón roto. Así que en esta tarde son bienvenidos a este programa y vamos a entrar de una vez en materia, ¿sí? El síndrome del corazón roto, también conocido como miocardiopatía de Takotsubo o miocardiopatía inducida por el estrés. Es una enfermedad del músculo del corazón que puede surgir de repente después de una situación de intenso estrés emocional o físico. ¿Qué quiere decir esto? Que este síndrome que surge en la persona se da por alguna situación, algún evento traumático. Vamos a mirar ahora algunas causas que llevan a tener esta enfermedad, el síndrome del corazón roto o la miocardiopatía de Takotsubo. Fue descrita por primera vez en el año 1990 en Japón. Takotsubo es el nombre de un recipiente utilizado en Japón como una trampa para capturar pulpos. Esta forma de miocardiopatía fue nombrada de Takotsubo porque el ventrículo izquierdo de los pacientes que padecen el síndrome presenta el formato ampliado similar al recipiente japonés, o sea, el Takotsubo. Entonces, de esta manera se descubrió este síndrome, el síndrome del corazón roto. Y yo quiero hacerle una pregunta en esta tarde a usted que me está viendo, o en este día que me está viendo, y es, ¿alguna vez le han roto el corazón? ¿Ha sentido que su corazón se ha roto literalmente? ¿Sí? Algunas personas han sufrido de manera literal el rompimiento de su corazón, a tal punto que le han descubierto un sangrado interno en su corazón. Entonces, vamos a mirar
el diagnóstico del síndrome del corazón roto. Entonces, hay algunos factores que producen o causan este síndrome, según el diagnóstico médico: antecedentes personales y examen físico. ¿Sí? Eso es como para establecer el diagnóstico del síndrome del corazón roto. Electrocardiograma: entonces a la persona le hacen una entrevista y le preguntan si hay antecedentes en su familia de personas que hayan tenido este síndrome. Y también le practican un electrocardiograma, ¿sí? A tal punto que le hacen también una radiografía de tórax para mirar cómo está su corazón, un ecocardiograma, ¿sí? Y los respectivos análisis de sangre. Entonces allí le hacen toda una investigación, cuál es el tipo de sangre que la persona tiene, ¿sí? Pero en resumidas cuentas, el síndrome de corazón roto a menudo es precedido por un intenso evento físico o emocional, como les decía al comienzo. ¿Qué quiere decir? Que demasiado estrés o algún evento traumático, la pérdida de un ser querido, entre otras cosas, pueden llevar, si no se trata a tiempo, si no se hace una elaboración de duelo, si no se hace un tratamiento, entonces esto va a dar como consecuencia que la persona empiece a tener este tipo de síntomas, ¿sí? Vamos a mirar ahora los síntomas. Pero primero miremos qué puede causar el síndrome del corazón roto. Algunos factores desencadenantes. Como les decía, la muerte de un ser querido, un diagnóstico médico aterrador, o sea, una mala noticia sobre alguna enfermedad, un abuso doméstico, o sea, violencia intrafamiliar, perder o incluso ganar mucho dinero, ¿sí? O sea, una emoción fuerte, ¿no? Como a alguien que le digan que se ganó el baloto, ¿no? Que se ganó 10,000, 15,000 millones, ¿sí? Hay personas que digamos, no soportan, no aguantan una emoción de este tipo. Peleas continuas en el hogar, conflictos al interior, ¿sí? Una fiesta sorpresa también, el hablar en público, la pérdida de empleo o dificultad financiera. ¿Cuántas personas en estos días han sufrido de infartos o preinfartos a raíz de la situación económica que estamos viviendo? Una ruptura familiar, un divorcio, una separación, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas, lógicamente, pueden llevar a que una persona sufra del síndrome del corazón roto. Hay otras causas también, y es ya desde el punto de vista psicológico, que es el área que yo más manejo. Entonces, por ejemplo, el abandono por parte de sus padres, un niño que ha sufrido orfandad, que ha sido abandonado, que ha sido dejado desamparado, ¿sí? Como una forma de violencia, de negligencia. Esto va a llevar a que esta persona pueda empezar a construir este tipo de enfermedad. Traumas o recuerdos dolorosos, entonces abusos, recuerdos dolorosos, la pérdida de su papá, de su mamá, abuso físico, sexual y emocional. Una persona que ha estado sometida continuamente a un rigor, digamos, de violencia, de maltrato. Entonces esta persona va acumulando esta serie de sufrimientos, de angustias, y lo puede llevar a presentar un cuadro de esta índole, como es este síndrome. Una noticia muy triste, como el diagnóstico de cáncer, ¿sí? El diagnóstico de alguna enfermedad catastrófica o terminal, leucemia, el SIDA, ¿sí?
esto puede llevar a que la persona se desencadene en él una crisis de orden fisiológico y biológico. La pérdida de un ser querido, como lo mencionaba, el rechazo. ¿Qué es el rechazo? El rechazo es una situación que muchas personas han vivido porque han sido rechazados aún desde el propio vientre de su madre. Por ejemplo, un niño no deseado y rechazado porque su papá esperaba una niña y es un niño, o viceversa, esperaban un niño y es una niña. Entonces esa niña, desde la misma concepción, esa niña recibe ese rechazo, y entonces ese rechazo marca la parte emocional, psíquica de esta persona, y esto con el correr del tiempo se puede ir incrementando, y a veces la persona vive episodios de ansiedad, de tristeza, vive cuadros de angustia, y esto va provocando que este tipo de dolor se somatice, es decir, se vea reflejado en el cuerpo. El aborto, el mismo aborto, una madre que aborta, a veces el tema del aborto, que es un tema muy controversial, porque muchos están a favor del aborto, otros no estamos a favor del aborto, porque el aborto deja secuelas muy grandes, muy grandes. Hay personas que fueron intentadas de abortar y no fueron abortadas, y estas personas nacen con muchos traumas, muchos inconvenientes. O una madre que aborta, o sea, es el desprendimiento de parte de su ser. O sea, aquí hay una serie de fenómenos psicológicos que a veces no tienen explicación, digamos, humana. O sea, no es un tema de ideas humanas, es un tema que solamente las personas que han experimentado una situación de este tipo, es en ellas que se ve repercutido los efectos y las consecuencias de haber interrumpido un embarazo de manera abrupta, de manera agresiva, esa es la palabra, porque el aborto inducido y provocado es muy agresivo y muy invasivo, todo el proceso que se ocasiona la muerte de este ser que está allí en formación en el vientre de una mujer. Eso va a repercutir en la salud, ¿sí? Hay muchos estudios que se han hecho, y hay mujeres que no logran superar su trauma, viven episodios, viven esos recuerdos, vienen escenas a su cabeza, a su subconsciente, que no les permite poder zafarse, librarse de este tipo de situaciones. Entonces, el aborto marca, y la ruptura emocional, o sea, una ruptura sentimental que puede desembocar en un divorcio. Lógicamente esto no va a dejar ninguna secuela buena, ¿sí? Sino que va a dejar secuelas que van a marcar la vida de esa persona para siempre. Entonces, de esta manera, entonces podemos ver lo que puede llegar a suceder con este tema del síndrome del corazón roto, o el corazón partido, rasgado. Entonces, hasta aquí entonces es como la explicación de lo que es el síndrome del corazón roto. O sea que cuando una persona comienza a tener este tipo de situaciones y comienza a sentir dolor, que dice literalmente que tiene dolor en el corazón, punzadas en el corazón, esa persona necesita una atención psicológica y psiquiátrica, si es necesario, de manera urgente, para que esa persona pueda procesar y pueda elaborar aquellos eventos que la han marcado, aquellas cosas que le están causando dolor y sufrimiento y que no le permiten tener una vida saludable, una vida
y un bienestar adecuado, que sea una persona que disfrute de la vida, que se goce la vida. Entonces, estas personas necesitan una intervención inmediata, necesitan un tratamiento. Lógicamente necesitan de la atención médica, pero también necesitan de la atención psicológica. Recuerde que usted puede consultarme, estoy para atenderle, para servirle. Puede comunicarse conmigo a través del chat del canal de Telesanquil en la emisión del programa, o puede también comunicarse al WhatsApp 310-755-8270, y con mucho gusto estoy para asesorarle. Si requiere ya un proceso psicoterapéutico, pues entonces miraremos cómo le podemos asesorar. En Cable Mío Telesan Hill, disfruta de la mejor programación con más de 87 canales y la mejor conectividad a internet desde 3 hasta 10 megas. Lo mejor de todo, sin aumentos exagerados, sin estratificación y sin cláusulas. ¿Qué esperas? ¡Afíliate ya! Los sucesos de Barichara se los cuenta Héctor Iván Mogollón. En el informativo Telesan Hill unimos la región. Los sucesos de Curití Santander se los cuenta César Augusto Igua Bayona. Informativo Telesan Hill, unimos la región. Informativo Telesan Hill, unimos la región. En el corresponsal bancario de Azuparsa Telesan Hill puedes hacer el pago de tus facturas. SAEPM, Norgas, Aquasan, telefonía móvil y ahora también el pago del impuesto predial. Horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Muy bien, después de este corte de comerciales, esta pausa publicitaria, regresamos para seguir hablando de este tema tan importante que estamos tocando en el día de hoy. Recuerde que este es su programa Psicología Vital, soluciones prácticas para la vida, soluciones que usted puede encontrar en la medida en que usted escuche y sintonice y se conecte. Va a recibir mucha ayuda, muchos tips que le van a servir para ponerlos en práctica en su vida cotidiana. Estamos hablando entonces del síndrome del corazón roto y hemos dicho que esta enfermedad ha sido identificada en los años 90 en Japón y se llama también miocardiopatía de Takotsubo, y esta enfermedad se da lógicamente en el corazón y tiene como causa inmediata el estrés, un alto grado de estrés, que consiste en que el ventrículo izquierdo se agranda, se amplía y es similar a ese recipiente japonés que se llama Takotsubo. De ahí el nombre, por qué se origina y por qué se llama así. Muy bien, entonces vamos a hablar primero un tratamiento para el síndrome del corazón roto. Lo primero que hay que hacer, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la prevención, ¿sí? El síndrome del corazón roto algunas veces vuelve a ocurrir, aunque la mayoría de las veces las personas no experimentan una segunda aparición. Muchos médicos recomiendan el tratamiento a largo plazo con beta bloqueadores o medicamentos similares que bloquean los efectos potencialmente dañinos de las hormonas del estrés en el corazón. Reconocer y manejar el estrés en tu vida también puede ayudar a prevenir el síndrome del corazón roto, aunque actualmente no hay evidencia que lo demuestre. Entonces, el síndrome del corazón roto, mis queridos amigos que están conectados hoy, se puede prevenir. ¿Y cómo se previene? Tratando y atacando a tiempo y de manera directa
todo aquello que nos cause estrés, ¿sí? Y que nos lleve a activar las hormonas del estrés que son dañinas, ¿cierto? Especialmente aquellas hormonas que afectan los órganos del cuerpo, no solo el corazón, el páncreas, el hígado, los riñones, ¿sí? El mismo sistema digestivo, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esta recomendación que nos da la ciencia médica. ¿Qué otro tratamiento podemos tener para el síndrome del corazón roto? Ojo con esto, ya desde una perspectiva psicológica. Lo más importante es combatir esa sensación de intranquilidad, de inseguridad. Entonces necesitamos tener un sentido de seguridad, sentirnos seguros, ¿sí? Superar cualquier tipo de miedo, cualquier tipo de situación que nos haga sentir miedo, susto, ¿sí? Otro aspecto, y esto va mucho para las personas, los familiares o los cuidadores, las personas que rodean a una persona que está teniendo este tipo de síntomas, y es que la persona se sienta valorado, que la persona se sienta amado y reafirmado. Según la pirámide de Abraham Maslow, este sociólogo, hablaba de las necesidades básicas del ser humano, y es esto: el ser humano necesita sentirse valorado. Y yo le pregunto en esta tarde, ¿se siente usted valorado? ¿Se siente aceptado, amado, estimado? ¿Sí? ¿Siente usted que es importante para los demás, para las personas que lo rodean, para su núcleo, para su red familiar primaria? ¿Se siente usted, siente que es importante, o solamente lo tienen en cuenta para las cosas materiales, para las cosas donde usted puede aportar? Entonces, este tipo de cosas, esos sentimientos de plusvalía, de minusvalía, que llevan a las personas a sentirse apocadas, sentirse poco reconocidas, van sumiendo a las personas en una profunda tristeza, sentimientos de abandono, de sentirse en poca cosa, y esto puede llegar a propiciar, ¿sí?, a que una persona llegue a sufrir de este síndrome del corazón roto. Algo muy importante es la aceptación de sí mismo. Ahí hay que hablar un poco entonces de la autoestima. ¿Cómo está el autoestima? ¿Cómo está su autoestima? ¿Se ama? ¿Se acepta a sí mismo? ¿Se valora a sí mismo? ¿Sí? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es el concepto que tiene de usted mismo? ¿Cuál es la imagen que tiene de usted mismo? Entonces, eso también va disminuyendo el interés, va disminuyendo el ánimo, el entusiasmo por la vida, ¿sí? Y hay personas que van decayendo y van decayendo. Y este otro tic que es importante es aprender a perdonar, y aprender sobre todo a perdonarse a sí mismo. Porque las personas perdonan, las personas piden perdón, pero muchas veces el problema está cuando las personas no pueden perdonarse a sí mismas, ¿sí? Esas personas sienten que cometieron un error muy grave, cometieron una falta muy grave, y entonces les cuesta perdonarse. Dios los ha perdonado, si hablamos de ese factor de la fe, la familia los ha perdonado, pero ellos mismos no se perdonan, ellas mismas no se perdonan. Entonces, estas personas necesitan hacer un proceso, una terapia del perdón. En otro tema quiero hablarles de la terapia del perdón. ¿Qué es esa terapia del perdón? Y cómo debe ser la terapia del perdón, ¿sí? Porque estamos viviendo en una sociedad rencorosa, vengativa, una sociedad que no se perdona, una sociedad que no perdona, una sociedad que siempre está buscando la revancha. Somos revanchistas, y cuando no provocamos nosotros la revancha, entonces, como dice el dicho, no me alegro, pero siento un fresquecito,
un airecito, ¿no? Entonces hay personas que les cuesta perdonar, pero les cuesta perdonarse a sí mismo. Entonces es importante tratar con ese sentimiento que está allí internalizado, ¿sí? Que se ha profundizado y que requiere un proceso de sanidad, de sanación, ¿sí? Con este tema estoy abriendo una puerta para hablar de otros temas que son muy afines a este tema del síndrome del corazón roto. Yo no soy experto en medicina. Lógicamente hay conceptos, hay términos que yo se los dejo a los médicos y qué bueno que un médico pueda ahondar en este tema del síndrome del corazón roto. Pero sí puedo decirle, porque la ciencia misma lo ha dicho y lo ha verificado, que las personas que tienen el corazón roto, es más, las personas que sufren de algunas, ¿cómo se llama? Cardiopatías, algunos problemas del corazón, muchos de estos problemas tienen que ver con el estrés, tienen que ver con la ansiedad, tienen que ver con cuadros de depresión profunda, de situaciones de abandono, ¿sí? Que es increíble que esto pueda suceder. Una señora, escuché este testimonio, esta historia de una señora que en una ocasión tuvo un infarto y fue llevada de urgencia a una clínica. Y en la clínica le hicieron muchos exámenes, pero le hicieron un examen muy riguroso y descubrieron que su corazón estaba negro, como carbonizado, pero estaba viva. Y yo la conocía, esta señora, y estaba muy bien. Seguramente Dios hizo un milagro en ella. La ciencia no explica cómo su corazón estaba así. Y sabe qué había pasado, que esta señora había sufrido mucho y sobre todo había sufrido el desprecio de sus hijos. Sus hijos la habían abandonado, sus hijos la habían desamparado. Y esto causó esta mujer este síndrome de este corazón no roto, este corazón carbonizado, un corazón totalmente quemado, pero que por la obra tal vez de Dios, esta mujer se recuperó. Entonces, yo quiero animarle a que busque ayuda. Si usted necesita ayuda, recuerde, soy su amigo, psicólogo Hernando Reyes. Mi número de contacto para WhatsApp o de teléfono es 310-755-8270. Se puede comunicar también con el canal, puede comunicarse a través del chat y con mucho gusto podemos atenderle, darle una asesoría para que usted pueda ubicarse. Mi consejo hoy es mirar hacia adelante, ¿sí? Cuando nuestro corazón es sanado, entramos en una nueva dimensión de vida. Cuando nuestro corazón es sanado, es libre y es sano de cualquier anomalía, de cualquier cardiopatía, ya sea física, biológica o emocional. La clave de todo, mis queridos amigos que están conectados hoy, es perdonar a los que le rompieron el corazón. Ese es el tema que hemos desarrollado en esta tarde, en este día, en este su programa, Psicología Vital, soluciones prácticas para la vida. Amigo, que Dios le bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto y que esté muy bien.